Los estudios que Jesús cursó como delineante en su juventud fueron claves para desarrollar sus habilidades en el dibujo, una labor profesional vital a la hora de, por ejemplo, construir. Antes había dos ramas, que eran la delineación de construcción, que trabajaban con arquitectos, que hacían los proyectos de construcción de viviendas, industrial, que eran relacionados con todo tipo de maquinaria. Por ejemplo, yo qué sé, hasta esa cámara, por ejemplo, que tenemos aquí, era hacer una perspectiva de ella y hacer pieza a pieza para que luego los operarios que fabricasen esa cámara puedan tener un dibujo de cada pieza y ensamblarlo. Podías hacer hasta un motor de un coche, de una moto, tú desarmas un motor de una moto, vas sacando bielas, vas sacando pistones, vas sacando todo tipo de lo que lleva dentro y vas dibujándolo, haces un dibujo en conjunto y a la vez haces un dibujo en sección del motor. Todo eso era tan complejo, tan interesante y tan bonito y se estudiaba en Segovia, se estudiaba en la Escuela de Formación Profesional de Ángel de Alcázar. De ahí donde muchos de nosotros pues aprendimos unas ciertas habilidades, tanto con el lapicero, con el tecnígrafo, era la mesa donde dibujabas, y sobre todo dar un aspecto a todo lo que dibujabas, tanto fuera a mano alzada como si lo hicieras con una regla y un cartabón. Siempre me he quedado el gustillo del dibujo, de la delineación, de poder plasmar en un papel lo que veía por la calle, de las fotos que hacía. Y a raíz de ahí siempre o nunca he dejado de dibujar. Lo que pasa es que después de jubilarme he tenido mucho más tiempo para poder dibujar, dedicar mucho más tiempo al dibujo. Entonces, a raíz de ahí, de hace 5 o 6 años, he dedicado más tiempo al dibujo, sobre todo a este dibujo mixto que es acuarela y plumilla, sobre todo. Detrás de cada trazo y color de las piezas hay una mezcla de dos técnicas. Hay algunos que solamente tienen plumilla, otros tengo la mezcla, y es que de alguna manera hago todos los bordes, todo lo que hace resalte con la plumilla y luego lo relleno de acuarela. También se utilizará mucho, aparte de la acuarela normal en pastillas o en tubos, se utiliza mucho la acuarela, unos rotuladores acuarelables que te ayudan mucho a profundizar en el dibujo. Entonces, independientemente de que la delineación a mí me ayudó mucho a buscar unas perspectivas en muchos dibujos y buscar unos ángulos muy atractivos, luego las técnicas que he utilizado después, como los rotuladores acuarelables, pues te ayudan a dar muchas sombras y a buscar una perspectiva en el paisaje muy interesante. La inspiración para nuevas obras proviene de muchos espacios y lugares, aunque es lo rural lo que más le ha llamado la atención siempre. Pueblos, sobre todo pueblos de Soria, pueblos de Segovia, pueblos sobre todo, algunos que tengo de Soria, que son pueblos que están casi deshabitados. Tengo algunos por aquí, algunas láminas que no las he podido enmarcar. Y luego de la provincia de Segovia, Segovia. Segovia es un campo inmenso para poder dibujar, para poder encontrar motivos suficientes para poder dibujar. Paseando por la calle Almira o la calle Cañuelos puedes sacar un dibujo de estos, de una foto, o otra que tengo aquí de San Esteban. Y luego del resto del mundo. He tenido la oportunidad de viajar por muchos sitios. Últimamente hemos estado en Nueva York o, por ejemplo, hemos estado en Jordania y tengo también algunos dibujos que he enmarcado porque me gustaba, me llamaba la atención hacer de otros países también, o de Marruecos, de hace poco tiempo. Algunos en fotografías, otros los hago in situ porque hay una técnica ahora muy demandada que se llama Urban Sketchers, que es dibujar en el sitio donde vas, donde ves algo que te llama la atención. Si llegas a Segovia y llegas a la catedral, llegas a la Alameda y dices, voy a dibujar el Alcázar en un momento. Entonces, todo eso lo plasmo muchas veces en un cuadernillo que llevo aquí, que tengo también aquí una serie de dibujos que también los hago aquí, en este cuaderno plasmo muchos de ciudades, de monumentos, de pueblos y de calles que me llaman mucho la atención. Y esto es una técnica muy interesante para todo el mundo, que aunque no te guste mucho el dibujo, pero tú te vas a una ciudad, te vas a un pueblo, al campo, yo aquí tengo algunos también del campo, de la zona de la Garganta del Espinar y de los Jardines de la Granja, te sientas tranquilamente, llevas un papel, llevas un bloc, llevas un lápiz y un rotring, y si quieres llevar una acuarela, y haces perfectamente un cuadro, un dibujo sin ningún problema, que siempre te queda aquí, en un recuerdo, en este libro. Una oportunidad de observar más el entorno, incluso aquel al que estamos más habituados de ver cada día. Que sepan amar un poco lo que es Segovia, la historia de Segovia, el románico de Segovia, sus calles, sus monumentos, que tenemos mucho más. Yo he descubierto algunas casas
de Segovia, algunas casas señoriales y algunos patios, paseando, buscando un rincón para dibujar, cosa que después de estar en Segovia y viviendo toda la vida, nunca me había percatado de ellos. Hay algunos aquí que luego los puedes ver, que dices, ah, pero esto está en Segovia, pues está en Segovia, porque nunca pensaba yo que existía tanto campo para poder dibujar en Segovia y buscar perspectivas nuevas en calles y en edificios, sobre todo muchos edificios antiguos señoriales, que a mí me llama mucho la atención. Una muestra, abierta al público hasta el 28 de marzo, que plasma la historia arquitectónica de múltiples rincones del mundo, con detalles en cada elemento, donde una sombra o una tonalidad hace centrar nuestra mirada.